Sigamos con el tema de este programa, que es el caso donde se ve involucrado un par de funcionarios, porque no son servidores públicos, aunque la Constitución lo diga, pero hay una gran distancia entre lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la realidad de nuestro país, Venezuela. Son dos extremos que en su momento lo vamos a explicar. En este caso, el circuito judicial se vio involucrado. No todo, no quiero hacer una generalidad, porque sería un error y no es mi estilo, culpar a todos. Además, yo no creo en la culpa, sino en la responsabilidad que se asume frente a los hechos, frente a lo que tenemos enfrente. Hablar de culpa huele a iglesia, huele a religión, como que si fuera un pecado, igual que los pecados y la culpa. Esos son términos bíblicos. Aquí estamos hablando de términos sociales, de términos reales, de términos terrenales, de una sociedad donde la corresponsabilidad y la responsabilidad están por lugares distintos. El circuito judicial penal pone al descubierto una infiltración de funcionarios delincuentes, que, como diría alguien en forma temeraria alguna vez, no es que los políticos se metieron a delincuentes, en este caso que los funcionarios públicos se metieron a delincuentes, es que los delincuentes se metieron a ser funcionarios públicos y están metidos en todos los organismos del Estado. El tema del Poder Judicial es muy importante, es trascendental entenderlo, porque antiguamente se hablaba de los tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la Presidencia, la Asamblea Nacional o Congreso y el Tribunal o Consejo Supremo Electoral para entonces. Luego se añaden dos poderes, el poder moral y el poder electoral. El Poder Judicial representa quizás el corazón, la esencia de una sociedad, el que debe darle seguimiento a la justicia, el que debe defender la justicia por encima de todo. Y ahí está la hermosa figura de la dama ciega, que no tiene que ver con este partido, con aquel partido, sino que tiene que mantener el equilibrio, y la justicia es una conquista moral e intelectual de la humanidad, no solo de Venezuela. Nosotros necesitamos tener un planeta justo, un planeta donde los poderosos no impongan sus reglas a merced del hambre para muchos. No es posible entender la justicia cuando pequeños grupos económicos se apropian de la mayoría del territorio nacional, como el caso, por ejemplo, de Colombia. No podemos creer en la justicia cuando hay grupos humanos que son segregados por el color de su piel, por su nacionalidad. Entonces, en Venezuela, la justicia, que es fundamental para ser una sociedad, porque creemos firmemente en la igualdad de condiciones, no solamente ante Dios, como dicen los creyentes, sino ante las leyes. No puede haber discriminación entre una persona de bajos recursos y una persona rica, adinerada. Todos ante la justicia, ante las leyes, que es la instrumentación de la justicia, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Aquí sucede que el sentido de justicia se pervierte no por factores externos, sino por factores internos. Los propios jueces, los propios abogados que están preparados filosófica y técnicamente para el ejercicio del derecho, entendiendo el derecho como la profesión que tiene la justicia, su gran patrón, la madre de la sociedad es la justicia. Así como podemos hablar de la solidaridad como un principio básico de congregación social humana, tenemos que hablar de la justicia que tenemos que defender de una manera pura. Soñar que es una utopía, que es una quimera, pero es el camino, es lo que debemos construir, una sociedad donde impere la justicia independientemente de que esa persona sea un poderoso dirigente político, sea un poderoso empresario o un terrateniente o una persona que goza de privilegios burocráticos dentro de la administración pública. Estamos hablando entonces que si ese poder judicial está deteriorado, perforado, debilitado, la sociedad también está deteriorada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la sociedad nuestra es justa? Habría que revisar
no solamente el caso concreto de los tribunales, las cárceles, donde hay más procesados que condenados, es decir, personas que se les está investigando por un delito que no se les ha dictado sentencia, pero están privados de libertad casi indefinidamente, 6, 5, 10 años, sin que se le dicte sentencia, mientras que aquellos sentenciados es una población minoritaria, que ya están condenados, se demostró que eran culpables. Cuando estos funcionarios corruptos, 3 funcionarios directos, uno en el cargo de coordinador dentro del circuito judicial de Caracas, 2 secretaria de ese circuito y 3 un juez, que todavía no se ha podido comprobar del todo que esté involucrado, pero que recibió por teléfono la llamada de este coordinador diciéndole que había que liberar a este traficante de armas por orden de la Asamblea Nacional. Un juez que dicta una sentencia porque le dicen que desde la Asamblea Nacional dieron la orden de liberarlo, quiere decir que es un pobre juez. O puede ser también, y presumo que no puedo hacer afirmaciones si no tengo pruebas, sería un periodista deshonesto, de los que hay muchos en este país. Pero lo que tenemos que decir es que ese juez debió comprobar, primero está la justicia. No es posible que nosotros tengamos jueces que actúan porque es compadre del secretario general del partido, porque la mano del poderoso subsecretario, vicepresidente, del ministro se metió en ese tribunal e infiltró las decisiones y logró que se le diera la tierra al terrateniente y no a los campesinos que fueron despojados por este terrateniente. Si tenemos jueces de esa calaña, entonces ¿en qué estado estamos? En crisis. Es contradictorio que cada vez que hay la apertura del año judicial, el presidente de ese poder, del Tribunal Supremo de Justicia, pronuncie unos discursos gloriosos, apoteósicos, de una verborrea impresionante, de un juego de palabras jurídicas, de conceptos jurídicos, que todo eso se va al piso cuando vamos a la realidad, porque no hay una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros necesitamos una sociedad donde se hagan las actividades, se hagan los proyectos, no una sociedad donde se analice y se hacen los proyectos y no se concluyen. Recientemente me comentaba alguien de un Simoncito, aquellas estructuras de educación escolar, que lleva 3 inauguraciones, se ha inaugurado 3 veces y a la fecha está inservible. Nunca ha funcionado, pero ha habido presupuesto y se ha dicho que está terminado. Entonces, si en el sistema judicial tenemos jueces como en el estado de Yaracuy de mediados del año pasado, que fue capturado porque cobró $2.000 por una sentencia, se le hizo la operación policial de investigación y se logró que se detectara el acto de corrupción. Esto es importante saberlo y reflexionar. Tenemos la posibilidad de cambiar nuestra sociedad, mas no enfrascarnos en la obsesión de decir que eso es culpa del gobierno. Nosotros escogemos el gobierno, nosotros escogemos los diputados, nosotros escogemos el presidente, el gobernador y el alcalde. Las autoridades son escogidas por la población, por la sociedad electoral, pero no tenemos conciencia del poder que poseemos. No hay una conciencia clara de que solo las mayorías, cuando tienen conciencia, son capaces de cambiar una sociedad. Vamos con los compromisos necesarios, vamos con un video, si mal no recuerdo, nos vamos con los compromisos de esta planta y al regresar seguiremos hablando sobre este tema. Ya regreso.